Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Bienvenido a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada en esta jornada del lunes 29 de septiembre, finalizando ya este mes. Comenzamos con las informaciones de esta manera. De inmediato con las informaciones de este lunes 29 de septiembre, para contarles que la Expocruz 2014 cerró sus puertas con un éxito rotundo a niveles económicos, llegando casi a $90 millones en transacciones comerciales. Y a esta cifra se suma además los más de $203 millones generados en intenciones de negocios en la 24ª Rueda Internacional de Negocios de la CAINCO. El gerente general de la Expocruz, Mario Herrera, y gerente comercial Víctor Hugo Suárez aseguraron que ha sido una de las mejores muestras por el movimiento económico generado en 10 días. Ante tal situación, anuncian la expansión del predio para el año 2015 y la participación de más empresarios. En negocios, el sector pecuario generó en remates $3 millones. El rubro automotriz, más de 28.5 millones y la agroindustria casi $23 millones. Los ejecutivos de las empresas agroindustriales, de las MIPES y del sector inmobiliario indicaron que fue una de las mejores ferias y confirmaron su participación para la versión 2015 de esta feria internacional. Y 4 candidatos a la presidencia plantearon sus proyectos de gobierno en el foro organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz. Los presidenciables cuestionaron la ausencia del candidato y presidente Evo Morales Ayma como una actitud antidemocrática, sostuvieron. En el evento organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz, participaron los aspirantes Jorge Tuto Quiroga, Partido Demócrata Cristiano, Samuel Doria Medina, de Unidad Demócrata, Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo, y Fernando Vargas, del Partido Verde de Bolivia. Entre los principales temas tocados en este foro estuvieron la delincuencia, la violencia contra la mujer y cómo mejorar las relaciones con Brasil. El Movimiento Sin Miedo denunció que 326 difuntos del Cementerio General de la ciudad de La Paz están registrados en el padrón electoral y habilitados para votar en las próximas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral pidió que para realizar investigación al respecto de esta denuncia, la misma debe ser oficializada. Y en otros temas le contamos que el presidente Evo Morales anunció que Oruro, la capital del folclore boliviano, tendrá un folclódromo o un diablódromo. El objetivo de la obra, según anunció, es promocionar las actividades turísticas de esta región, principalmente a través de su carnaval, declarado obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Morales anunció que la población decidirá sobre la ubicación de la obra, ya sea en la avenida Tacna o en la avenida 6 de agosto para el Carnaval de Oruro, que es la imagen de Bolivia. Y Santa Cruz de la Sierra se encuentra entre las ciudades con mayor índice de victimización de la criminalidad de América Latina, según se informó en un estudio recientemente divulgado por la Corporación Andina de Fomento, CAF. La consulta consideró 3 tipos de delitos: el robo, el hurto y la estafa. La capital cruceña supera un 35.3% de incidencia y se encuentra detrás de Quito, Buenos Aires, Arequipa y Guayaquil, y por encima de Río de Janeiro, Bogotá y Lima, entre otras ciudades de América Latina. La prestigiosa diseñadora boliviana Beatriz Canedo Patiño representará a Bolivia en la Semana Mundial de la Moda World Fashion Week, que se realizará en la ciudad de París desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre del presente año. En la categoría de alta costura participará Beatriz Canedo Patiño, quien es la pionera mundial en el diseño y manufactura de alta costura en finas telas de alpaca y vicuña, y la invitación a participar de la Semana Mundial de la Moda responde a la sobresaliente trayectoria que ha tenido cerca de 30 años, creando prendas de alta costura y en la línea de couture, siempre bajo la etiqueta de Hecho en Bolivia. Canedo Patiño fue seleccionada para dar una conferencia en París en representación de las Américas Norte, Centro y Sur, y participará en el Foro de la Moda junto a otros 4 diseñadores internacionales. Junto a ellos expondrá sobre temas importantes como la contribución y el aporte de la moda, el fortalecimiento y el empoderamiento de la mujer en la actualidad, el desarrollo humano y socioeconómico y la moda en la vida de las personas. Revisamos el comportamiento de las principales divisas del planeta, cotizaciones económicas.
El dólar se cotiza para esta jornada en 6.86 bolivianos para la compra y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro marca 8.70 y el yen se mantiene en 0.06. Llega el momento de los deportes en Bolivia News. Acompáñanos a revisar lo principal del acontecer deportivo. Estos son los resultados del torneo liguero en Bolivia. En Pando, Blooming consiguió un valioso empate frente a Universitario de Cobija por 2 goles por lado. A 4 minutos del final, Blooming empató a Universitario con 2 goles de Sergio Almirón. Y en Warnes, Sport Boys perdió por 2-1 frente a Petrolero de Yacuiba, dando la sorpresa de la fecha. Y en Potosí, Bolívar fue frenado en seco por Real Potosí. Los de la Villa Imperial le ganaron por 1-0, gol marcado por Martín Blanco. Mientras tanto, en La Paz, Stronger le ganó a Nacional Potosí por 2-0 en su estadio de Achumani. Y en Santa Cruz de la Sierra, Oriente Petrolero le ganó a Universitario de Sucre por 4-0 en un partido que se retrasó por la similitud de las camisetas de los dos equipos. Y el Club Olímpico de Santa Cruz de la Sierra se coronó campeón del Torneo Nacional de Gimnasia Sol de Septiembre, que finalizó ayer en Cochabamba. Este contó con la participación de 566 gimnastas de todo el país para un total de 17 clubes. El Club Olímpico sumó un total de 78 medallas de oro, la mayoría en gimnasia rítmica, especialidad en la que se quedó con el título. El segundo lugar fue para el Club 7, también de Santa Cruz, con 72 preseas doradas, mientras que el Club Imperial de Cochabamba concluyó tercero con 45 medallas de oro. El torneo nacional sirvió para conformar las diferentes selecciones nacionales para los próximos campeonatos sudamericanos en los que participará nuestro país. Amigos de Bolivia Web TV, mi nombre es Erwin Bazán y ha sido un verdadero placer presentarles las informaciones que destacan desde Bolivia para el mundo. Volvemos en cualquier momento cuando la información lo precise. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.